Me invitaron a una cena familiar. Cuando llegué, dijeron, votamos, estás fuera. Estaba a punto de irme, cuando mi hijo se levantó, deslizó una carta sobre la mesa, y dijo, el abuelo quería que leyeras esto. Para cuando terminaron de leerla, todos estaban en silencio sepulcral, y uno de ellos empezó a llorar. Pensé que iba a una simple cena familiar. Incluso llevé los pendientes que me regaló mi padre, como si eso pudiera, de alguna manera, suavizar las cosas entre nosotros. Habían pasado 2 meses desde que falleció, y una parte de mí pensó que esta invitación significaba que las cosas, por fin, se estaban calmando, que podríamos hablar, tal vez incluso reconectar. Estaba equivocada. En el momento en que entré al comedor, supe que algo andaba mal. Nadie sonrió, no hubo abrazos, ni calidez, solo silencio y el raspar de los cubiertos en platos ya medio llenos. Mi hermana, Rebecca, estaba de pie a la cabecera de la mesa, como si fuera la dueña del lugar, con los brazos cruzados y el rostro tenso. Mi hijo de 12 años, Logan, me apretó la mano. Pude sentir cómo sus dedos se tensaban, al percibir que algo no estaba bien. Le dediqué una pequeña sonrisa, intentando ocultar lo inquieta que me sentí de repente. Rebecca no esperó. Tan pronto como nos sentamos, cogió un papel doblado y dijo, hemos hablado. Y votamos. Estás fuera. Al principio, no entendí lo que quería decir. Me reí, porque sonaba como una broma. ¿Qué significa eso? ¿Estás fuera? ¿Fuera de qué? Fuera de la familia. Pero su rostro no cambió. Creemos que es mejor si no vienes más por aquí, dijo. Se me encogió el estómago. Nadie más habló. Mi madre mantuvo la vista fija en su plato. El tío Milo parecía querer desaparecer. Miré alrededor de la mesa, buscando algún tipo de explicación, algo que me dijera que esto no era real. Entonces oí mi propia voz, baja y temblorosa, me habéis echado de la familia por votación. Rebecca asintió, como si esto fuera una especie de reunión de junta directiva. Tomaste decisiones a espaldas de todos. Manejaste el patrimonio de papá sin contárnoslo todo. Nos dejaste fuera. Así que, decidimos, colectivamente, que necesitamos crear espacio. ¿Crear espacio?, repetí. Tenía las manos heladas. Yo lo cuidé cada día. Me senté junto a su cama cuando nadie más apareció. Hice lo que me pidió que hiciera. Lo aislaste, espetó ella. Nos apartaste. Me volví hacia mi madre. Mamá, ¿es esto lo que tú también quieres? No levantó la vista. No quiero conflictos. Eso dolió más que nada. Me levanté. Vale. Mensaje recibido. Cogí mi bolso y busqué la mano de Logan. Entonces sucedió algo que no esperaba. Logan soltó mi mano, se irguió, y dijo, espera. Su voz no era fuerte, pero cortó la habitación como un cuchillo. Todos se detuvieron. Incluso Rebecca giró la cabeza, sorprendida. Logan metió la mano en su mochila y sacó un sobresellado. Lo deslizó sobre la mesa hacia mi hermana y dijo, el abuelo me dio esto antes de morir. Dijo que solo te lo diera cuando todos estuvieran aquí. La habitación se quedó helada. Ni siquiera sabía que lo tenía. Mi corazón latía con fuerza en mis oídos. Rebecca miró fijamente el sobre, como si pudiera explotar. Mi madre finalmente levantó la vista. Milo se removió en su silla. Nadie se movió. Estaba a punto de decirle a Logan que debíamos irnos, que no valía la pena, que esta gente ya había tomado una decisión. Pero me miró con esa fuerza tranquila que no sabía que tenía. Asintió hacia el sobre, como si significara todo. Y para Frank, mi padre, probablemente lo significaba. Nadie dijo una palabra mientras lo cogía lentamente y rompía el sello. Y para cuando terminé de leer lo que había dentro, toda la mesa se había quedado en completo silencio. Y uno de ellos, una de las mismas personas que me habían dado la espalda, empezó a llorar. Nunca pensé que sería el tipo de persona a la que una familia expulsa por votación. Pero, por otro lado, nunca pensé que mi familia pudiera mirarme a los ojos y fingir que no existía. No después de todo lo que hice por ellos, especialmente por mi padre. Se llamaba Frank.
No era perfecto, pero era mío. Mi padre, el tipo de hombre que no hablaba mucho, pero cuando lo hacía, escuchabas. Tenía ese tipo de peso en sus palabras. Golpeaba su taza de café 2 veces cuando quería una recarga. Tarareaba cuando trabajaba en el garaje. Y cuando yo tenía 12 años y lloraba por un proyecto de ciencias roto, se quedó despierto toda la noche, ayudándome a reconstruirlo desde cero. Enfermó el año pasado. Cáncer de páncreas. El tipo de diagnóstico que golpea como un tren de mercancías, y no frena. Todos en la familia aparecieron durante las primeras semanas, mensajes, visitas, guisos. Pero con el tiempo, la gente se desvaneció. Los horarios se llenaron. Rebecca tenía reuniones con clientes. Al tío Milo le empezó a doler la espalda. Mamá dijo que los hospitales la ponían nerviosa. Yo me quedé. Salía temprano del trabajo. Ayudé a gestionar sus medicamentos, lo limpiaba cuando estaba demasiado débil para moverse, discutía con los médicos, seguí cada detalle de su cuidado. Y hacia el final, cuando ya no podía hablar, simplemente me miraba, como si estuviera diciendo, confío en que harás esto bien. Y lo hice. Me pidió que me encargara de todo. Sus cuentas, la casa, el testamento. No quería dramas. No quería peleas. Solo pónselo fácil, dijo, con la voz apenas un susurro la última vez que hablamos. Así que hice exactamente lo que me pidió. Seguí cada instrucción que dejó, incluyendo transferir la escritura de la casa, su casa, a mi nombre, la que construyó con sus propias manos. No confiaba en que los demás la mantuvieran en la familia. No discutí. Simplemente lo hice. Pero en el momento en que se procesó el papeleo, comenzaron las llamadas telefónicas. Rebecca fue la primera en perder los estribos. Ni siquiera nos lo dijiste, ladró. Actuaste a nuestras espaldas. Esto nos afecta a todos. Le recordé que era lo que papá quería. No le importó. Dijo que estaba manipulando a un moribundo, que no tenía derecho. No había sabido nada de ella desde entonces. No hasta que llegó el mensaje 2 meses después del funeral, cena en casa de mamá este sábado, solo familia. Al principio, no quería ir. Estaba cansada de pelear. Cansada de fingir que todavía éramos una familia, cuando claramente no lo éramos. Pero Logan vio el mensaje y se emocionó. Quizás por fin han dejado de estar enfadados, dijo. Quizás te echan de menos. No le dije lo que realmente pensaba. Solo sonreí y dije, quizás. Logan tiene 12 años. Es inteligente, observador, y un poco demasiado sabio para su edad. Creo que crecer en una casa donde uno de los padres se fue, y el otro tuvo que reconstruir desde cero, le hace eso a un niño. Siempre estuvo muy unido a mi padre. Solía sentarse en el garaje con él durante horas, solo escuchando historias sobre cómo se construyó la casa, cómo arreglar un motor, cómo ser un hombre sin levantar la voz. Papá me dijo una vez, ese chico tiene una columna vertebral de acero. No dejes que el mundo la doble. Así que, cuando Logan pidió venir conmigo a la cena, no dije que no. Llegó el sábado. Llevé una de las camisas de franela de papá sobre mi vestido, como una chaqueta. Todavía olía ligeramente a serrín y chicle de menta. Logan llevaba la camisa de botones que el abuelo le regaló por su cumpleaños el año pasado. Ambos intentamos fingir que esto iba a salir bien. ¿En el coche?, preguntó, ¿y si todavía están enfadados? Mantuve la vista en la carretera y respondí, entonces seremos amables, y nos iremos temprano. Debería haber confiado en mi instinto. En el momento en que entramos en ese comedor, supe que no era una cena. Era un juicio. Ya habían tomado una decisión. Lo vi en la cara de Rebecca. Lo vi en la forma en que mamá apenas me miraba a los ojos. No querían hablar. Querían excluirme. Y ya habían ensayado cómo hacerlo. Pero no contaban con Logan. Y no sabían nada de la carta. La casa se veía exactamente igual desde fuera, pintura blanca fresca, las mismas campanillas de viento en el porche. Pero la energía interior se sentía completamente diferente, fría, escenificada, como si alguien le hubiera arrancado el alma y la hubiera reemplazado con sonrisas tensas y cubiertos pulidos.
No hubo una cálida bienvenida. Ni abrazos, ni un «qué bien verte». Solo mi madre en el fregadero, llenando el mismo vaso una y otra vez. Rebecca estaba cerca de la mesa, como si estuviera presidiendo una reunión de junta, no una cena familiar. Milo me saludó con un gesto de cabeza y un silencioso «hola, chica». Como si no supiera si se le permitía saludarme. Logan buscó mi mano. Me di cuenta de que él también lo sentía. Nos sentamos. Los platos ya estaban servidos, llenos de comida. Pero nadie había empezado a comer. Nadie siquiera preguntó si teníamos hambre. Ahí fue cuando supe que esto no era sobre la cena. Esto era otra cosa. Rebecca no perdió ni un segundo. Tan pronto como nos acomodamos en nuestras sillas, cogió un papel doblado y carraspeó. Hemos tenido una conversación familiar, dijo, y llegamos a una decisión. Su voz era tranquila, cortante, ensayada. Votamos, y hemos decidido que es mejor si dejas de venir. Parpadeé. Por un segundo, genuinamente no supe a qué se refería. ¿Dejar de venir? ¿Qué? ¿A la casa?, pregunté. ¿A las reuniones familiares? ¿A todo? Ella dijo, necesitamos espacio. Esta familia necesita sanar, y tu presencia solo está empeorando las cosas. Las palabras golpearon como una bofetada. Miré alrededor de la mesa. Milo no me miraba a los ojos. Mi madre estaba, de repente, muy interesada en reorganizar los cubiertos. Nadie hablaba. Nadie lo detenía. «¿Hablas en serio?», dije. Rebecca asintió. «Has tomado decisiones que han herido a la gente, Elena. Manejaste los asuntos de papá en secreto. Moviste las cosas a nuestras espaldas. Ni siquiera supimos lo de la escritura de la casa hasta que vimos los documentos». Mantuve mi voz tan firme como pude. Él me pidió que me encargara de todo. Seguí sus deseos. «Lo aislaste», dijo ella. No estaba en su sano juicio. «Eso no es verdad», espeté. Estaba enfermo, sí, pero estaba lúcido. No hice nada sin su consentimiento. ¿Exacto? No estábamos allí porque nos excluiste, y ahora esperas que simplemente aceptemos que todo pasó por ti. Rebecca no cedió. Me temblaban las manos en el regazo. Miré a mi madre. «Mamá». No me miró. Susurró, «no quiero conflictos». Algo dentro de mí se quebró un poco con eso. Entonces quizás no deberías dejar que Rebecca hable por todos. No estoy hablando por todos, dijo Rebecca bruscamente. Estoy hablando por la gente que ya está harta de ser excluida. Yo no excluí a nadie, dije. Simplemente no aparecisteis. Podía sentir el calor subiendo por mi pecho, pero no quería derrumbarme. No delante de ellos. No así. Me levanté lentamente, cogí mi bolso. Habéis conseguido lo que queríais, dije. Os habéis librado de mí. Espero que os traiga paz. Logan tiró de mi manga. Lo miré, esperando que estuviera confundido o herido, pero en cambio, parecía firme, tranquilo, concentrado. Espera, dijo, lo suficientemente alto como para que toda la mesa lo oyera. Todos se volvieron a mirarlo. Metió la mano en su mochila y sacó un sobre blanco sellado. Se acercó a la mesa, se paró al borde, su cabeza apenas llegaba por encima, y empujó el sobre hacia adelante. El abuelo me dio esto antes de morir, dijo. Rebecca entrecerró los ojos. ¿Qué es eso? Logan mantuvo su voz uniforme. Me dijo que no se lo diera a nadie hasta que estuviéramos todos juntos. No one move. No one said a word. I stared at the envelope. I had no idea what it was. My heart was racing. But Logan looked like he'd been carrying this moment for weeks, like he'd been waiting for the exact right time to speak. And now that it had come, he wasn't going to let it pass. Rebecca miró fijamente el sobre, como si pudiera morderla. ¿Es esto algún juego? Es del abuelo, dijo Logan. Eso es todo lo que sé. Pero dijo que era importante. Miré a mi hijo, y vi a mi padre en sus ojos. Esa calma serena,
ese tipo de fuerza tranquila. Y en ese momento, entendí algo. Esto no había terminado. Todavía no. Nadie se movió. El sobre simplemente yacía allí sobre la mesa, silencioso y pesado, como si llevara el peso de cada palabra no dicha que mi padre había dejado atrás. Lo alcancé lentamente, mis dedos rozando el suave papel. Mis manos no estaban firmes. Miré a Logan. ¿De dónde sacaste esto?, le pregunté suavemente. Se encogió de hombros de esa manera pequeña y honesta que solo un niño puede. El abuelo me lo dio la última vez que estuvimos solos. Me dijo que no lo abriera, solo que te lo diera cuando la familia estuviera toda junta. No supe qué decir. Ninguno de nosotros lo supo. Incluso Rebecca se había callado, sus brazos ya no estaban cruzados, su rostro menos seguro de sí mismo. El tío Milo se inclinó lo suficiente como para echar un vistazo a la escritura en el frente del sobre. Esa era la letra de Frank. Todos la reconocimos. Rebecca carraspeó. Ni siquiera sabemos qué es eso. Esto parece una especie de estratagema de último minuto para hacernos sentir culpables. Logan la miró directamente. No es una estratagema. Es del abuelo. Y dijo que era para todos vosotros. Mi mamá susurró, se lo dio a Logan. Parecía atónita, como si algo no cuadrara en su versión de la historia. Dijo que era para un momento en que todos estuvieran enfadados, respondió Logan. Dijo, cuando las cosas se pongan feas, necesitarán oír esto. Desdoblé el papel lentamente. La letra era un poco temblorosa, pero clara. Mi padre había escrito esto él mismo. Sin abogado, sin formato mecanografiado, solo sus palabras en papel de rayas. Se me hizo un nudo en la garganta incluso antes de leer la primera frase. Respiré hondo y leí en voz alta. Si estáis leyendo esto, me he ido. Y si estáis escuchando esto juntos, entonces las cosas probablemente se torcieron, justo como me preocupaba que pudiera pasar. Todos estaban quietos. Quiero ser claro sobre algunas cosas. Elena no me quitó nada. No os robó a vosotros. Me honró. Estuvo a mi lado cuando nadie más lo hizo. No durante una semana. No durante unas vacaciones, cada maldito día. Cuando no podía comer, ella me alimentaba. Cuando no podía caminar, ella me levantaba. Cuando tenía miedo de morir, ella me tomó la mano y me dijo que no estaría solo. Hice una pausa, conteniendo las lágrimas. Rebecca miraba fijamente la mesa. Así que, si estáis sentados aquí enfadados porque la casa no está a vuestro nombre, o porque no pudisteis firmar algo, entonces escuchadme ahora. Esa fue mi elección. Le pedí a Elena que manejara mis asuntos porque era la única que apareció cuando importaba. Rebecca se estremeció ante esa línea. La mandíbula de Milo se tensó. Sé que algunos de vosotros pensáis que teníais derecho a ser incluidos. Pero los derechos vienen con responsabilidad. Y aparecer después de que todo ya ha sido manejado no os hace parte del proceso. Elena no echó a nadie. Simplemente no se detuvo a rogaros que os involucrarais. Rebecca, no conviertas esto en una cuestión de poder. Siempre has sido buena en eso. Pero esto no era sobre control. Era sobre confianza. Confié en Elena. No porque sea mejor que vosotros, sino porque se quedó cuando era difícil. Todos vosotros os dispersasteis. Ella se quedó. Me detuve. La habitación estaba completamente en silencio. No miré a nadie. Simplemente seguí leyendo. Espero que esta carta os incomode. Espero que os haga pensar. Porque si estáis sentados aquí tratando de exiliar a la única persona que llevó a esta familia a través de lo peor, entonces estáis haciendo más daño del que sabéis. Si estáis leyendo esto, os pido que os detengáis. Escuchad, recordad quién os amó realmente lo suficiente como para asumir los trabajos difíciles. Y si aún así elegís excluirla, entonces no sois la familia que esperaba que fuerais. Esa fue la última línea. Doblé la carta, la puse sobre la mesa, y me recliné en mi silla. Podía oír la respiración de Logan a mi lado, tranquila y uniforme. Mi propio latido se sentía como un tambor en mis oídos. Nadie habló.
El rostro de Rebecca había cambiado. Ya no parecía furiosa. Parecía alguien que había sido sorprendido mintiéndose a sí mismo, y no sabía cómo arreglarlo. Mi madre me miró por primera vez esa noche. Realmente me miró. Y el tío Milo se estaba secando los ojos con la servilleta. Por primera vez desde que entré en esa habitación, el poder cambió. No porque yo gritara, no porque rogara que me entendieran, sino porque un hombre moribundo dijo la verdad que nadie más diría. Y mi hijo de 12 años fue lo suficientemente valiente como para entregarla. La carta permaneció en el centro de la mesa como una bomba que ya había estallado. Sin humo, sin sonido, solo los pedazos destrozados de cada mentira que se habían contado a sí mismos, ahora esparcidos por la habitación. Nadie se movió. Rebecca, que siempre había sido la voz más fuerte de la familia, miraba fijamente el papel doblado como si no lo reconociera, como si deseara que desapareciera. Tenía las manos apretadas en su regazo, los labios apretados en una línea fina y pálida, pero ya no discutía. No hablaba en absoluto. Mi madre fue la primera en romper el silencio. Extendió la mano lentamente, como si estuviera tocando algo frágil, y rozó con las yemas de los dedos la esquina del sobre. Su voz era apenas audible. ¿Realmente escribió eso para ti? Asentí. Logan lo guardó a salvo. Papá se lo dio durante su última tarde juntos. Sus hombros cayeron, como si algo dentro de ella se hubiera derrumbado. Nunca me lo dijo. Porque sabía que intentarías detenerme, dije suavemente. ¿O dejarías que Rebecca lo hiciera? El tío Milo carraspeó. Ese suena como Frank. No malgastaba palabras, y siempre las decía en serio. Lo vi tragar saliva con dificultad y frotarse la nuca. A pesar de todos sus años tratando de mantenerse fuera del fuego, incluso Milo ya no podía fingir. La verdad se había abierto camino a través de las llamas. Logan permanecía perfectamente quieto a mi lado, con las manos en el regazo, los ojos observando a los adultos como si los estuviera estudiando. Su rostro estaba tranquilo, pero había algo fiero detrás. Había envejecido un poco en el lapso de 10 minutos, y podía sentirlo. Este era un momento que recordaría por el resto de su vida. Rebecca finalmente levantó la vista. Sus ojos estaban vidriosos ahora, no enfadados, solo perdidos. No pensaste que apareceríamos, me dijo en voz baja. Sabía que no lo haríais, respondí. Por eso me pidió que me encargara de todo. No quería dejarlo en manos que desaparecerían cuando las cosas se pusieran difíciles. Ella asintió lentamente. ¿Crees que soy egoísta? Creo que tenías miedo, dije. Miedo de verlo así. Miedo de no tener el control. Hubo un compás de silencio. Luego, para mi sorpresa, la voz de Rebecca se quebró mientras susurraba, no podía soportarlo. Verlo desvanecerse así, me hacía sentir como un fracaso. Sus lágrimas llegaron rápido. Un minuto estaba conteniéndolo todo, al siguiente, sus hombros temblaban, su rostro entre las manos. No fue ruidoso ni dramático. Fue silencioso, crudo, real. Por un segundo, vi a la hermana pequeña que solía proteger, la niña que lloraba cuando perdió su primera mascota, la que siempre necesitaba que alguien se pusiera delante de ella cuando el mundo parecía demasiado afilado. No dije nada. Simplemente dejé que el momento fuera. Mi madre la miró y luego a mí. Extendió la mano sobre la mesa, apoyando suavemente su mano sobre la mía. Lo siento, Elena, dijo. Su voz se quebró. No quería tomar partido. Pensé que quedarme callada nos mantendría unidos. No lo hizo, respondí. Simplemente dejó que Rebecca me echara sin tener que decir nada ella misma. Logan tiró de mi manga y susurró, ¿podemos irnos ya? Asentí. Sí, campeón. Hemos terminado aquí. Me levanté, deslicé mi silla hacia atrás lentamente. Nadie me detuvo. Nadie me pidió que me quedara, pero tampoco nadie me dijo que me fuera. Algo había cambiado, y todos lo sentimos. El poder no estaba en la votación. Estaba en la verdad que finalmente se había dicho en voz alta, en las propias palabras de mi padre. Mientras cogía mi bolso, miré a cada uno de ellos. No vine aquí a pelear. Vine aquí porque pensé que quizás quedaba algo por arreglar.
Si es así, ¿sabéis dónde vivo? Rebecca no respondió, pero tampoco apartó la mirada. Sus ojos me siguieron mientras caminaba hacia la puerta, y por primera vez en años, no había veneno en ellos, solo silencio y algo que se parecía un poco al arrepentimiento. Mi madre susurró, «Cuida de él». Siempre lo hago, dije. Logan y yo salimos a la noche. El aire era fresco, vigorizante. Busqué su mano. Me la dio sin dudarlo. Y así, sin más, la puerta se cerró detrás de nosotros. Pero la historia no había terminado. Era solo la primera vez en mucho tiempo que me alejaba de ellos, y no sentía que tuviera que defenderme por hacerlo. El viaje en coche a casa fue silencioso. Logan miraba por la ventana, observando cómo las luces de la calle se difuminaban en largas cintas blancas. No encendí la radio. No necesitaba ruido. Necesitaba espacio para respirar. Todavía me temblaban las manos en el volante. Miré a Logan en el asiento del pasajero. Su rostro estaba tranquilo, pensativo, como si acabara de salir de un tribunal en lugar de una cena familiar. ¿Estás bien?, pregunté. Él asintió. ¿Y tú? No respondí de inmediato. Esperé hasta el siguiente semáforo en rojo, luego me volví para mirarlo de lleno. Fuiste valiente ahí dentro, dije. No deberías haber tenido que serlo, pero lo fuiste. No sonrió. Solo dijo, no me gustó cómo te hablaron. No me pareció justo. No lo fue, admití. Pero fue honesto al final, y a veces eso es más importante que lo justo. Abrió la guantera y deslizó la carta dentro, doblándola con más cuidado del que la mayoría de los adultos tendrían. Luego la cerró suavemente. El abuelo realmente te quería, dijo. Tragué el nudo en mi garganta. También te quería a ti. Por eso confió en ti con esa carta. Sabía que sabrías el momento adecuado. Entramos en el camino de entrada. La luz del porche parpadeó automáticamente, bañando los escalones delanteros en un cálido resplandor amarillo. Aparqué el coche, apagué el motor, y dejé que el silencio se asentara un segundo más. Sabes, dije suavemente, a veces la gente piensa que las familias se suponen automáticas, que simplemente están ahí, como un derecho con el que naces. Logan apoyó la cabeza contra la ventana. Pero la familia, continué, es algo que demuestras. Se construye día a día, elección tras elección. Algunas personas llevan la misma sangre y aún así no aparecen cuando cuenta. Otros, como tu abuelo, aparecen cada vez, sin importar lo cansados, sin importar lo asustados que estén. Me miró. Entonces, ¿qué pasa ahora? No lo sé, dije honestamente. Hablarán, quizás entre ellos, quizás consigo mismos. Probablemente recordarán esa carta durante mucho tiempo. Pero no voy a perseguirlos. Eso se acabó. Bien, dijo él. Porque me gusta más cuando estamos solo nosotros, de todos modos. Eso me hizo reír. La primera risa real que había tenido en semanas. No porque fuera divertido, sino porque era verdad. Logan no era solo mi hijo. Era mi ancla, mi espejo, mi recordatorio de que el amor todavía podía ser fuerte incluso cuando todo a nuestro alrededor parecía roto. Dentro, nos preparé té. Manzanilla para él, jengibre y limón para mí. Nos acurrucamos en el sofá, los dos, bajo una manta con la que mi padre solía echar la siesta durante el fútbol de los domingos. Y pensé en lo extraño que es el duelo, cómo separa a las personas y une a otras más estrechamente. Pensé en mi hermana, en la forma en que su rostro se descompuso cuando la verdad finalmente rompió su versión de la realidad. Pensé en la mano temblorosa de mi madre sobre la mía, y en la forma en que Milo tuvo que secarse los ojos cuando pensó que nadie miraba. No sabía si volvería a saber de ellos. No sabía si alguna vez se disculparían o si esa carta sería suficiente para remendar lo que se había roto tan profundamente. Pero sí sabía esto, ya no necesitaba su aprobación. Había hecho lo correcto por mi padre. Había honrado sus deseos. Y había criado a un hijo que sabía cómo defender la verdad sin necesidad de gritar. A veces, la voz más poderosa en la habitación es la que nadie espera que hable. A veces, es la persona más pequeña quien recuerda a todos cómo es realmente el coraje. Y a veces, el tipo de amor más claro,
el que no grita, no actúa, no pide nada a cambio, es el que silenciosamente pasa una carta sobre la mesa, confiando en que la verdad hablará por sí misma. Mientras Logan se dormía a mi lado, le pasé una mano por el pelo, todavía un poco húmedo de su ducha nocturna. Gracias, papá, susurré al silencio. Y por primera vez en mucho tiempo, ya no sentí que estaba fuera. Estaba exactamente donde pertenecía. Si esta historia te hizo sentir algo, ira, tristeza, esperanza, cualquier cosa, entonces cumplió su propósito. Porque las familias no siempre son perfectas. A veces te fallan. A veces regresan. Y a veces encuentras tu paz sin necesitarlas. Si alguna vez has tenido que alejarte de personas que amas solo para proteger tu propio corazón, no estás solo. Si esta historia resonó contigo, por favor, tómate un momento para darle me gusta al vídeo. Ayuda más de lo que crees. Deja un comentario y dime qué parte te impactó más. Leo cada uno de ellos. Y si quieres más historias reales como esta sobre amor, dolor y sanación, presiona ese botón de suscripción y únete al canal, porque aquí, tu voz importa, tu historia importa, y guardamos espacio para ambas. Gracias por mirar.